Amables televidentes, están ustedes en Mirador Universitario, esta barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Este es el tercer programa de la serie Deporte con Ciencia, la vinculación de la actividad física y el deporte con las diversas ciencias que tienen que ver precisamente con esto. Hoy abordaremos el tema Vivir mejor haciendo ejercicio. Vamos a ver básicamente cuál es la actividad que desarrolla un médico en el ámbito del deporte, un médico deportivo. Y para ello pues nos acompañan precisamente especialistas en medicina del deporte. Primeramente tenemos a la licenciada en nutrición Raquel Valenzuela Argüelles, es nutrióloga de la Dirección de Medicina del Deporte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Gracias. Por otra parte, tenemos a la doctora Rebeca Galindo Díaz, médico especialista en medicina del deporte y actividad física también. Bienvenida. Gracias. Y tenemos a la doctora Irma Pérez Domínguez, médico especialista en medicina del deporte y actividad física, además coordinadora del programa que ustedes están viendo y el cual tendremos en desarrollo en los siguientes minutos. Bienvenida. Gracias. Bien, pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar precisamente de los antecedentes y desarrollo histórico de la medicina del deporte. ¿Dónde empieza la medicina del deporte y cómo va transcurriendo en el tiempo? Sí, bueno, realmente es muy importante siempre empezar con la historia, ¿verdad? Eso nos va dando pie a lo que después vemos en la actualidad. La medicina del deporte en nuestro mundo pues es más antigua que la propia actividad física, ya que para las Olimpiadas y para la cultura griega, pues es muy importante. Y es muy importante resaltar la parte de la medicina del deporte como la parte preventiva, porque normalmente nos asocian médicos del deporte, el curarraspones de la cancha, ¿no? Bueno, vamos a ver nosotros que desde la antigüedad, pues realmente la medicina del deporte va a ser encaminada a la prevención del mejoramiento del cuerpo humano y de sus cualidades. En nuestro país se da inicio a la medicina del deporte para las Olimpiadas del 68 y es el Instituto Politécnico Nacional donde se establece la primera especialidad médica. Esto quiere decir pues para los años del 67, 68 que se da origen. En nuestra universidad, el primer curso de especialización de medicina del deporte pues inicia a partir de 1985 con la primera generación y bueno, la doctora Galindo y yo somos de las primeras 5 generaciones, donde todavía era medicina del deporte y actividad física. Actualmente esta especialidad en nuestra universidad ha cambiado de nombre y ahora es medicina de la actividad física y deportiva. El cambio es en razón de que lo que nos interesa al médico del deporte es que la gente haga actividad física como parte de su desarrollo profesional, personal y demás. Existen otros estados donde también tenemos la especialidad como medicina del deporte, que está en Nuevo León, en Durango, en Yucatán, en el Estado de México. En Guadalajara y en Monterrey existen 2 maestrías con este ámbito temático y bueno, realmente nosotros somos Pumas y decimos que es la mejor la nuestra, ¿no? Algo importante que resaltar de estos antecedentes históricos es que habitualmente nos hemos encasillado que el médico del deporte es la traumatología deportiva, es un auxiliar. El que solamente está en función de las lesiones, esa es la percepción que se tiene. Exactamente. Y bueno, como nosotros queremos denotar, es que realmente el médico del deporte es la parte preventiva. ¿Cuándo y cómo debo de hacer yo la actividad física para que realmente podamos tener beneficios en la salud? Habitualmente cuando se nos invita a participar en algún foro siempre nos relacionan con la parte de lesiones, ¿no? O bien en la parte del rendimiento deportivo. O sea, ¿qué atleta tiene un control médico? Pues tendría que ser encargado por el médico del deporte. Algo importante que yo considero que debiéramos tomar en consideración es que la población mexicana cada vez tenemos más problemas de salud. Para lo cual requerimos pues medidas preventivas. Nosotros antes decíamos que la medicina del deporte era la medicina más barata. Ya no es tan barata porque ahora hay que usar unos buenos tenis y eso representa pues un gasto, ¿no? Y bueno, dentro de estos antecedentes, regresando tal vez un poco a la pregunta, pues debemos nosotros de resaltar que la universidad ha sido pionera en
manejo de la medicina del deporte integral, ¿no? Donde no nada más vemos al alto rendimiento, sino a la población general para el desarrollo psicomotor en los niños y bien para tener una buena vejez, ¿no? Nosotros decimos ir envejeciendo adecuadamente con un control. Usted planteaba el año de 1968 como el principio en esta parte contemporánea de lo que es la medicina del deporte. ¿Qué pasaba antes de 1968? ¿Era una cuestión era un área empírica o cuál era la circunstancia? Sí, realmente la actividad propiamente era la traumatología deportiva, que hasta en nuestros días sigue siendo todavía algo importante. Pero no es hasta estas fechas que llegan fisiólogos extranjeros, fisiólogos nacionales del ejercicio, donde empezamos a ver esto, ¿no? La parte de la fisiología del ejercicio, que es la parte primordial en el área que nosotros nos hemos especializado, ¿no? Si bien la traumatología es un auxiliar o en donde nosotros podemos intervenir, pero no es propiamente nuestro quehacer, ¿no? Sí. Actualmente, como todas otras especialidades médicas, pues también contamos ya con nuestro Consejo de Medicina del Deporte, que es el que certifica los conocimientos del médico para ejercer esta especialidad. Muy bien, voy a hacer un paréntesis en esta conversación con las especialistas para invitar a nuestros televidentes a que se comuniquen a los teléfonos que van a aparecer en su pantalla, porque bueno, pues tenemos algunos obsequios para ustedes. Las primeras 6 personas que se comuniquen a este programa y a estos teléfonos que van a aparecer en la pantalla tendrán 6 playeras. 6 playeras, están aquí precisamente los teléfonos de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas en días hábiles. Las primeras 6 personas que se comuniquen a estos teléfonos que están en su pantalla van a tener 6 playeras, alusivas obviamente al deporte universitario. Dicho el paréntesis, vamos a regresar a este asunto de lo que es la medicina del deporte y quería plantearles también a nuestros televidentes que vamos a desarrollar esta parte del programa muy vinculados con lo que es una evaluación morfofuncional. Ya verán ustedes qué es una evaluación morfofuncional, de qué se trata y precisamente por qué la secuencia del programa va a seguir estos pasos. Bueno, vamos a hablar de la importancia precisamente de por qué realizarse una evaluación morfofuncional, cuándo se inicia, en qué consiste. Doctora Rebeca Galindo. Bueno, es muy importante mencionar esta parte porque la evaluación morfofuncional no solamente se está aplicando o se debe de aplicar como decía la doctora anteriormente, a deportistas de alto rendimiento, ¿no? Sino a gente que desea iniciar algún programa de actividad física. Es importante que se realice este tipo de examen en el cual nosotros podemos detectar su nivel de salud o su nivel de enfermedad o si se está controlando la enfermedad que en ese momento presenta el individuo, porque bueno, vemos gente sana, pero también vemos pacientes con enfermedades crónicas como es hipertensión, problemas cardiovasculares, como es problemas de permeabilidad en las arterias coronarias, vemos problemas diabéticos juveniles, diabéticos adultos. Entonces, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que con esta evaluación podemos decirle a los pacientes si la actividad física que están haciendo es la correcta, a la adecuada intensidad, con la adecuada frecuencia, y que ellos puedan mantener un control más estrecho y con menos uso de medicamentos de este tipo de patologías. Como ya lo mencionaba anteriormente, bueno, el desarrollo del programa está básicamente diseñado en el sentido de cómo se va llevando una evaluación morfofuncional de acuerdo a cada uno de los pasos que vamos teniendo, de acuerdo a cada una de las áreas en donde va pasando y la importancia que representa cada una de ellas para poder concluir y poder entregar un diagnóstico final al finalizar, bueno, válgase la redundancia, al finalizar la evaluación de los pacientes y en este momento de entregarles el diagnóstico integral, bueno, hacer una correlación de lo que nosotros encontramos con lo que el paciente nos está diciendo para poder explicar qué es o sea, estas buenas condiciones o malas condiciones de salud y poderle de ahí dar algunos lineamientos que le permitan a ellos, bueno, mejorar su estado de salud. Bien, si les parece a nuestros televidentes, disculpen, vamos a ver a continuación un video grabado
en el que aparece el químico farmacobiólogo Antonio Chilara. Él es responsable de pruebas bioquímicas de la Dirección de Medicina del Deporte y nos habla precisamente de esto, de la importancia de las pruebas bioquímicas. ¿Por qué es importante que las personas que realizan actividad física se realicen periódicamente pruebas de sangre? Es muy importante la realización periódica, ya que con estas pruebas nosotros podemos detectar si existen algunas adaptaciones al ejercicio, si las personas están teniendo alguna patología que puede estarles ocasionando la misma actividad física, sobre todo en la gente de la tercera edad que ya presentan ciertos riesgos cardiovasculares como niveles altos de lípidos como colesterol, triglicéridos o incluso problemas metabólicos como en el caso también de la diabetes, y la manera más eficiente para poder controlar el ejercicio, no poner en riesgo la salud. Esto no solamente para las gentes de la tercera edad, también para los niños, para los adolescentes, para la gente de alto rendimiento, para ver las adaptaciones que presentan al ejercicio, qué es lo que sucede antes, qué es lo que sucede durante el ejercicio, lo que sucede después. Y bueno, estar determinando factores que nos permitan obtener un perfil en la cual nosotros podamos distribuir a los atletas en las actividades físicas en las que tengan un mejor rendimiento, ¿no? Si son más capaces para realizar pruebas de resistencia, pruebas de velocidad, pruebas de fuerza, etcétera. Esto también nos va a permitir, si existen patologías, detectarlas antes que clínicamente se presenten. Esto es darles tratamiento aún antes de que la persona caiga en alguna enfermedad, como en el caso de las anemias, que disminuye el rendimiento, disminuye el aporte de oxígeno. Entonces, muy importante que periódicamente se valoren las personas, tengamos conciencia que no necesitamos hacer estas pruebas únicamente cuando estamos enfermos, hay que hacerlo como parte de la medicina preventiva, determinar qué tan sanos estamos más que determinar qué tan enfermos estamos. Bien, esta es la puerta de entrada. Este es el principio de una evaluación morfofuncional. Es la revisión de los fluidos, sangre, para ver si tiene azúcar, si tiene colesterol, diversos elementos. Es la puerta de entrada. Con esto empezamos una evaluación morfofuncional. Seguimos después con un estudio antropométrico. Así es. De hecho, iniciamos siempre con la parte de reposo, que una de las pruebas de reposo sería la antropometría. Para eso, bueno, tenemos un video que podemos observar para que yo, bueno, les vaya explicando un poco en qué consiste esta parte de la antropometría. La antropometría, pues, es una técnica que se apoya de la antropología física y esta, bueno, es una serie de mediciones que tenemos que hacer en el cuerpo para ir, pues, denotando algunos vicios posturales o algunos dismorfismos. Vemos, por ejemplo, aquí, esta es la parte de la somatoscopía, ahora vemos la parte de una medición de longitudes. Esta parte de la medición de longitudes, yo les digo, una parte muy importante son las piernas, porque a veces tenemos diferencias en estas longitudes y quien la va a tener problemas después será nuestra columna. Es decir, que hay una diferencia en las extremidades en las inferiores, extremidades en inferiores. extensión, en longitud. Sí, igual que las circunferencias. La parte de circunferencias nos ayuda a ver el componente muscular que un individuo tiene, pero es muy importante que seamos un poco simétricos. Habitualmente somos totalmente asimétricos. Yo les digo que ahora esa es la norma. Una parte importante en muchos deportes, pues, es la parte de elasticidad torácica, ¿no? Los grupos musculares que tenemos nosotros en el tórax, pues es importante que tengan una cierta elasticidad. Así encontramos a veces nadadores con elasticidades torácicas restringidas, que sería muy importante, claro, ¿no? Por ejemplo, esta medición que vemos de la cintura, es muy importante rescatar, pues, la parte de adherencia hacia algunas patologías, ¿no? Los depósitos musculares o de grasa, como vemos, esta es la toma de pliegues, que es simplemente el determinar las capas de grasa que tenemos en los lugares, y esta es la parte de medición para las óseas. Después de tener esto, pues tenemos un sistema en la universidad donde integramos todo esto y podemos determinar la grasa, el músculo, las huesos, vísceras que un individuo pueda tener. De igual manera, nosotros nos auxiliamos de un somatotipo, que por ejemplo aquí les ilustramos. Los somatotipos, pues, son
parámetros morfológicos que nos pudieran a nosotros ayudar para orientar a un chico hacia un deporte más específico, ¿no? De acuerdo a las características morfológicas. Sí, yo les pongo un ejemplo normalmente que sería el voleibol y el básquetbol. Claro. Los entrenadores nos piden chicos altos. Yo les digo, sí, pueden ser altos, pero la diferencia de un voleibolista con un basquetbolista es que la longitud de extremidades importa que sean más largas en el voleibolista que en el basquetbolista, aunque por ejemplo un parámetro que sería estatura pudiera ser el mismo. Bien. Esta es la parte antropométrica muy rápidamente explicada, pero que nos dan realmente muchos elementos para que nosotros desde la parte morfológica pudiéramos determinar algunas alteraciones, ¿no? En esta parte de lo que es la evaluación antropomórfica, ¿no se ve elasticidad? ¿Todavía no se ve elasticidad? No, todavía no. Ese viene un poco más adelante. Es que por la comparación que usted me hacía entre un basquetbolista y un voleibolista, a lo mejor la altura es la misma, pero bueno, se requiere de diferentes... de otras cualidades, otras habilidades. De resistencia, de elasticidad, etcétera. Sí. Hablaba la doctora Pérez Domínguez de unas tablas. Estas tablas están... digamos, evaluadas en función de nuestra morfología, digamos, de la de los mexicanos y no la de otras latitudes, o digamos, estamos ubicados en la morfología que tenemos en general los habitantes de este país, o de dónde vienen las tablas, o son tablas universales. Bueno, más que tablas son ecuaciones, lo que nosotros utilizamos para calificar. Sí, son universales y de alguna manera las vamos acercando más a la población mexicana, ¿no? Vamos teniendo parámetros mexicanos, cada vez pues hay más investigadores precisos, que trabajan en esto, y bueno, CONADE, por ejemplo, tiene una investigación muy amplia, igual que la universidad, de una población muy alta, representativa de nuestro país, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que esta parte de antropométrica tiene mucho que ver con la variedad humana, ¿no? Sí. Ya no somos razas, ahora somos variedad humana, ¿no? Claro. Parte importante también de lo que es la evaluación o este recorrido que hacemos por una evaluación morfofuncional es la nutrición. Evidentemente, la forma en que comemos determina el cómo estamos construidos, cómo estamos hechos. Y para esto, bueno, pues tenemos a la especialista en nutrición, la licenciada Raquel Valenzuela Argüelles, a quien ya había presentado, y precisamente vamos a hablar de la importancia de lo que es la nutrición en toda esta evaluación que hacemos de los individuos. Sí, bueno, una parte bien importante que debemos de considerar es que todos estos parámetros que ya vimos de la evaluación, como sería lo bioquímico, lo antropométrico, a mí me son de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque yo de esta manera voy a integrar y evaluar el estado de nutrición. Sí. Cómo comemos nos va a repercutir directamente en cómo está nuestra composición corporal, qué tanto porcentaje de grasa y de músculo tengo, o qué parámetros bioquímicos voy a tener. Si yo como excesiva cantidad de proteínas que muchos deportistas hacen por estar más musculosos, entonces voy a tener probablemente unos valores de ácido úrico más elevados de lo normal. Entonces, todos estos parámetros a mí me sirven mucho a la hora de integrar una dieta. Y bueno, es importante considerar que aquí tenemos, como decía la doctora, evaluaciones para personas sedentarias, para personas deportistas, y para todos representa una utilidad la nutrición. Esto es, si es una persona que no realiza ninguna actividad física, lo que vamos a hacer entonces es adecuar su alimentación a las cantidades adecuadas de energía que deberá de consumir, a las cantidades de nutrimentos que deberá de consumir, adaptándola realmente a sus necesidades. Siempre las dietas que se realizan en la dirección son individualizadas, entonces es importante esto. Ahora, si ya vemos a una persona sedentaria que ya tiene además una patología como podría ser la obesidad, que tan difundida está ahorita, entonces ahí tenemos también igual darle una dieta que persiga como objetivo la salud, porque muchas veces la gente quiere bajar de peso por estética, y no le importa qué tratamiento siga, no le importa si pone en riesgo su salud. Entonces, lo que pretende la dieta para una persona obesa sería más que nada que la persona aprenda a comer, que adquiera buenos hábitos de alimentación que le permitan de esta manera, pues, que sean los resultados permanentes, porque hay dietas que puede llevar una semana pero no aprendió a comer, o pastillas que pues no se las va a tomar
por largos periodos y que a la larga pueden tener el efecto de rebote, ¿no? Porque dejamos el tratamiento y entonces nos va peor que como estábamos. Claro. Entonces ese sería el objetivo, por ejemplo, en una persona con alguna enfermedad. Y por otro lado, la nutrición también es bien importante en el área deportiva. Ahí lo que tenemos, nuestro objetivo primordial sería que la persona tenga un mejor rendimiento físico. Sí. Ahí es a la par del entrenamiento, ir en todas las etapas del entrenamiento llevando la dieta que debe de seguir, ¿sí? En este sentido es, por ejemplo, habrá periodos de entrenamiento en los que la carga sea más fuerte, entonces la dieta tendrá que ser adecuada a esas necesidades. Mucho más fuerte posiblemente, ¿no? Sí, exactamente. O habrá, por ejemplo, algunas, o previo a la competencia también, ¿no? Que tenemos que prepararnos para la competencia. Y en este sentido hay deportes en los que el peso corporal es sumamente importante. Entonces, ese periodo de preparación que ya tuvimos nos permite ir ganando ese peso, o sea, obteniendo ese peso de competencia sin poner en riesgo la salud, porque en muchos de los deportes vemos lamentablemente que el deportista, pues para llegar a ese peso, recurre a la deshidratación, a no comer, y entonces ya está con cosas en contra a la hora de la competencia. Entonces, todo esto es lo que trata de fomentar la nutrición aquí en la dirección y en la evaluación. Pues son muchos factores. Usted hablaba, y un ejemplo muy claro era cuando un deportista quiere ganar fuerza, quiere ganar potencia, entonces come más proteína. Esto tiene sus consecuencias. Habrá deportistas que en un momento dado no tengan bien medido el parámetro para ingerir glucosa, para tener energía, por ejemplo. Un maratonista que se está preparando para una competencia, pues debe tener un régimen muy especial y en el momento previo a la competencia, pues tendrá también que saber qué comer, qué ingerir, qué bebidas incluso tomar. Sí, o sea, es bien importante fomentar la hidratación y claro. Ahorita que comentaba eso, es importante tomar en cuenta que muchas veces se toman los complementos o suplementos que se tomó el compañero y no necesariamente son los que le van a servir. Hay que primero fomentar que las necesidades energéticas sean aportadas por la dieta. Claro. Y ya si no se cubren, entonces se necesitaría valorar qué complemento o qué suplemento necesita específicamente esa persona, porque vemos en los gimnasios que es muy común que, bueno, si a lo mejor al entrenador le sirvió bueno, pues lo recomiendo y a lo mejor no es lo que necesita, a lo mejor ya está excediendo lo que siempre menciono, es el consumo de proteínas, que además de hacer trabajar más al riñón, pues también si no las estamos ocupando, pues las vamos a acumular como grasa, ¿no? Sí, las vamos a ocupar como grasa. Lo bueno sería que nada más se desechara, pero hace trabajar al riñón y sería muy cómodo. Pero y además también un deportista, por ejemplo, un jugador de fútbol americano, pues no come lo mismo que un jugador de fútbol soccer o un basquetbolista, o sea, volvemos a lo mismo. A pesar de, además digo, de la individualidad del deportista, viene también la especialidad en el deporte. En el deporte. Bueno, y en este proceso de reposo, ¿qué sigue, doctora Rebeca Galindo? Bueno, sigue la parte de que vamos a ver un video sobre la toma del electrocardiograma y de la prueba de espirometría. Estas dos pruebas, digamos, contemplan la parte funcional del aparato cardiovascular, ¿no? Y cardiorrespiratorio. Bueno, es un electro que se toma con el paciente en reposo, que esté a una temperatura ambiente adecuada, que tenga, que esté lo más tranquilo posible, se le colocan los electrodos, se registra el electrocardiograma, se toma el registro, se saca la copia, se analiza y con la finalidad de ver si los cambios electrocardiográficos que nosotros encontramos corresponden con la actividad física que está realizando el sujeto o si estos cambios electrocardiográficos podrían corresponder a una patología X, ¿no? Y por eso también es muy importante ver la antigüedad en cuanto están haciendo de que están haciendo la actividad deportiva. La otra parte es la parte de la espirometría, que es la que estamos observando, que se enfoca a ver la función pulmonar dicha propiamente. Durante la exploración física en la historia clínica habitualmente se escucha los ruidos respiratorios que sean iguales, pues que tengan la misma intensidad en ambos campos pulmonares y demás, y se escucha pues la parte precordial y demás, pero es una exploración
solamente clínica. Afortunadamente, en el desarrollo de la evaluación tenemos el apoyo de en ese momento poder ver si escuchamos o si tenemos alguna duda diagnóstica a la auscultación, el elemento inmediato de la toma del electrocardiograma en reposo y de la espirometría en reposo también. Volveremos un poquito más adelante con algunas cuestiones sobre estas pruebas que usted nos ha mencionado, pero ahora vamos a ver la participación del cirujano dentista Ricardo Pérez Aguilar, cirujano dentista, insisto, de la Clínica de Odontología de la Dirección de Medicina del Deporte en la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando precisamente de su especialidad. La odontología no puede estar exenta de este auxilio hacia la medicina del deporte. He de decirles que dentro de la actividad deportiva se presentan alteraciones de tipo bucal y que estas alteraciones de tipo bucal pueden repercutir directa o indirectamente en el paciente que practica deporte. Tan solo se sabe que en la placa dentobacteriana existen aproximadamente 300 diferentes especies de bacterias. Estas bacterias que desde el punto de vista de patogenicidad pueden repercutir desde el punto de vista local formando caries o en su defecto enfermedad periodontal. A distancia estas pueden involucrarse dentro del torrente sanguíneo y irse a alojar a músculos y tendones provocando desgarres crónicos o tendinitis. Y por qué no hablar en el caso de la saliva, que es un factor importantísimo dentro de la actividad, dentro de la flora bacteriana que se presenta en cavidad oral. Se sabe que la saliva presenta, casi todos los aspectos inmunológicos que puede contener la sangre. Se sabe que en el fluido crevicular que se vierte en el surco gingival por la parte de la encía, tiene gran índices altos de inmunoglobulinas que pueden defender al organismo, en este caso al organismo, y controlar la placa dentobacteriana. Estamos ya de regreso después de haber escuchado al cirujano dentista Ricardo Pérez Aguilar. Estás en Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Esta barra dedicada en este tercer programa de Deporte Conciencia a Vive Mejor haciendo ejercicio. Nosotros, después de una pausa, seguimos. Estamos más o menos a la mitad de lo que es esta evaluación morfofuncional y vamos a seguir hablando de estos aspectos. Volvemos. Seguimos en Mirador Universitario, esta barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Deporte Conciencia es nuestra serie, este es el tercer programa y estamos hablando de medicina del deporte en esta ocasión. Y bueno, nuestras especialistas querían hacer puntualizaciones sobre esto que hemos visto en el primer bloque de este programa. Sí, bueno, algo importante para que, bueno, las personas que están atendiendo al programa vean la importancia de esta secuencia y de no saltarnos en algunas de ellas. Yo les podría comentar, por ejemplo, lo que comentaba la doctora Galindo hace un momento sobre la espirometría. Nosotros lo podemos relacionar cuando medimos la elasticidad torácica que yo les explicaba. Entonces, bueno, podemos correlacionar algunos de estos datos, ¿no?
De igual manera, lo que nos comentaba el doctor Ricardo, el odontólogo, donde nos hablaba del número de caries o de algunos problemas bucofaringios, pues bueno, nosotros sabemos que el rendimiento deportivo va muy acorde con el número de caries que tenemos. Podemos estar excelentes cardiovascularmente o de algunas de nuestras cualidades deportivas, pero bueno, el número de caries determina la baja en el rendimiento, como la parte de hidratación que la nutrióloga nos pudiera comentar algo más. Entonces es muy importante que nosotros veamos que no es por irme a hacer un chequeo médico más, ¿no? Sino que es muy importante que yo conozca mi estado de salud para poder realmente practicar el ejercicio sanamente. Sí, bueno, y la otra cosa que mencionaba, bueno, que se mencionaba aquí, que se dice checar nuestro estado de salud, yo creo que también es importante hacer la aclaración que el examen o la evaluación que nosotros hacemos se refiere solamente a un check-up como lo conoce la gente en general, pero un check-up cardiovascular o cardiorrespiratorio básicamente, y funcional, pues morfológico y funcional, pero que nosotros estamos o distamos mucho de que si salen, digamos, con un estado cardiorrespiratorio sano en ese momento, que podamos descartar otro tipo de patologías. Por ejemplo, con las pruebas bioquímicas que nosotros hacemos, digamos, son muy elementales y son las que nosotros requerimos para hacer nuestro examen y nuestras pruebas con un grado de seguridad alto, pero de cualquier manera no son completas, porque solamente nos dan una hemoglobina, de la química sanguínea, glucosa, ácido úrico, triglicéridos, colesterol, pero que para poder hacer o poder estadificar algún factor de riesgo más importante, necesitaríamos el apoyo de otro tipo de exámenes de laboratorio, así como de gabinete. Entonces nosotros queremos pues también dejar muy en claro que el aspecto que nosotros evaluamos es solamente el cardiorrespiratorio y el morfológico, ¿no? Y en cuanto al morfológico, la doctora mencionaba algo acerca de que podemos orientar sobre qué tipo de deporte pueden hacer las personas que van a evaluarse con nosotros, pero lo que sucede es que muchas veces llegan con la idea los pacientes de esto precisamente, ¿no? De que a lo mejor todavía están a tiempo de llegar a hacer un deporte de alto rendimiento cuando pues cuando no es así, ¿no? Es una gente que a lo mejor permaneció 30 años o 35 años inactiva y ahora quiere iniciar una actividad física, pero quiere llegar a destacar en algún tipo de deporte, ¿no? Entonces, más bien esta parte de la parte morfológica, nosotros la empleamos más como parte de detección de talentos deportivos, pero en edades mucho más tempranas, ¿no? A edades mucho más, bueno, en niños, pues prácticamente, o adolescentes, ¿no? Y en el adulto lo que por lo general se les sugiere cuando son sedentarios y quieren iniciar un programa de actividad física, lo que se les sugiere es iniciar primero con 6 meses de acondicionamiento físico y para rescatar todas estas cualidades como fuerza, coordinación, elasticidad, resistencia, y entonces ahora sí que escojan, pero el deporte en el que ellos van a hacer o van a tener un cierto grado de apego, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, tiene la cualidad de ser basquetbolista por sus condiciones morfológicas, pero pues resulta que él no puede, o de nadar, o qué sé yo, ¿no? Entonces, más bien es el deporte que a ellos les guste y que vayan a tener un cierto grado de apego y que haya continuidad en la realización del deporte, ¿no? No, y además el alto rendimiento pues no se da ni en un mes ni en 2 meses. Habrá deportes que tengan más facilidades, habrá deportes que sean mucho más complicados, pero bueno, normalmente sabemos que un deporte requiere una larga trayectoria de actividad y evaluaciones constantes, porque además no siempre estamos en una sola línea, tenemos altas y bajas, ¿no? ¿Alguna cosa que añadir? Lo de la hidratación es bien importante para cualquier persona que realice cualquier actividad física y bueno, sobre todo si es una actividad deportiva de alto rendimiento, la parte de hidratación. A veces cuando yo encuesto a las personas en la evaluación, esto me permite a mí darme cuenta pues qué tantos alimentos está consumiendo, en qué horarios está consumiéndolos y cuánto consume de líquidos al día. Entonces, todo eso me permite a mí conjuntar, junto con las horas de actividad física, toda la parte de antropometría que ya decíamos, la parte de bioquímicas que ya decíamos, me permite a mí evaluar qué está consumiendo esta persona,
cualitativa y cuantitativamente, y en base a eso calcular una prescripción dietética. Y del agua es importante porque le comentaba, en la encuesta me refieren que a veces consumen 1 litro o litro y medio de agua al día, cuando hacen a lo mejor 2 o 3 horas de actividad física diaria. Entonces, nosotros hemos observado que en un deporte, como por ejemplo el fútbol, soccer, en un partido se podrían perder entre 2 y 3 litros de líquidos. Que se tienen que recuperar. Que se tienen que recuperar, porque si no, entonces esto va en deterioro del rendimiento que está teniendo esta persona. Entonces es importante que también se entrene, así como entrenan técnicas y tácticas, que se entrene el consumo de líquidos, que sepamos exactamente cómo funciona nuestro cuerpo en cuanto a esto. Una manera muy fácil podría ser que la persona se pesara antes de la actividad física y después de la actividad física. Lo que está perdiendo ahí son líquidos. Y son los mismos, o sea, por medio litro de agua que pierde, es medio litro que tiene que reponer. Muy bien. Bueno, les decíamos a nuestros televidentes que teníamos obsequios. Y bueno, pues vamos a otra etapa en este programa también de los obsequios. A las 5 primeras personas que se comuniquen a los teléfonos que han aparecido en su pantalla de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, tendrán 5 evaluaciones morfofuncionales como las que ustedes acaban de observar. Eso es parte del proceso, lo que ustedes vieron. Bueno, pues esto tendrán 5 evaluaciones morfofuncionales a las primeras 5 personas que se comuniquen a los teléfonos que aparecen en su pantalla de actividades deportivas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas pruebas, digamos, permiten la autorización a una persona, una vez que ya está evaluada, permiten que haga actividad física o no, o solamente algunas de las pruebas. ¿Qué podríamos...? Bueno, esta primera parte que hemos venido charlando, pues es la parte en reposo, que nosotros le llamamos así, ¿no? En la que podemos ver el estado habitual que una persona pudiera estar cardiovascularmente. No han hecho ejercicio, no se han movido. No se han movido, han estado estáticas. Nos faltaría ver cómo se adaptan realmente al ejercicio. Y para eso pues tendríamos que someterlos pues a pruebas donde se involucre estos aspectos, ¿no? Muy bien. Vamos a observar a continuación lo que son más pruebas dentro de esta evaluación morfofuncional. Vamos a observar a continuación 2 entrevistas. Primeramente, la doctora Ana Rosa Becerra Pérez, que es médico especialista en medicina del deporte y actividad física. Ella es responsable de ergometría de la Dirección de Medicina del Deporte. Y también observaremos la entrevista con el doctor Miguel Aguilar Casas, médico especialista en ortopedia y traumatología, responsable de biomecánica, también de la Dirección de Medicina del Deporte. ¿Para qué nos sirve una prueba de esfuerzo? Una prueba de esfuerzo nos puede dar en aquellas personas que son deportistas una orientación acerca de cómo va mejorando su entrenamiento. Normalmente nosotros indicamos que antes de iniciar un programa de actividad física, la gente se haga una prueba de esfuerzo. Con esta vamos a medir la capacidad aeróbica y vamos a evaluar después cómo va progresando su programa de entrenamiento. Esto sería para las personas que hacen actividad física. Por otro lado, para las personas que desean iniciar un programa de actividad física, si son sedentarios, sobre todo arriba de los 35 años, está indicado que para que podamos determinar factores de riesgo cardiovascular, antes de que inicien su ejercicio, realicen esta prueba de esfuerzo. Durante la prueba de esfuerzo nosotros podríamos diagnosticar si hay alguna enfermedad que ellos no han identificado, enfermedad cardiovascular. Si la persona ya está enferma, bueno, ver si está tratada de manera adecuada y ver si va a iniciar un programa de actividad física, ya sea de baja intensidad, moderada, o si puede hacer ejercicio sin ninguna restricción. Durante la prueba de esfuerzo, entonces, estamos monitorizando el trazo electrocardiográfico, estamos viendo cómo responde la presión al ejercicio, estamos observando cuál es la capacidad aeróbica, y después evaluamos en el proceso de recuperación si la persona igual lo mismo, ¿no? Cómo se va recuperando. Y después, ya que tenemos los resultados, con esto podemos ya indicar el ejercicio que va a hacer la persona. La prueba de esfuerzo va a hacerse en diferentes aparatos de acuerdo al deporte que esté practicando la persona o a lo que quiera iniciar. Puede ser en banda sin fin, que es lo más indicado para una persona que no ha hecho ejercicio, porque la prueba empieza caminando y poco a poco va subiendo
velocidad e inclinación. Si la persona es ciclista, bueno, en este caso sería en bicicleta, o tenemos aparatos especiales para personas con discapacidad o aparatos como el remo ergómetro en aquellos que practican remo. Las actividades cotidianas de trabajo y de deportes requieren del movimiento humano. Entonces, una manera de medir la eficiencia en la ejecución deportiva, en la ejecución de trabajo, es medir las cualidades relacionadas con el movimiento humano. Estas cualidades, esas propiedades del movimiento son la velocidad, la aceleración, la fuerza, la ejecución de determinadas actividades específicas que nos permiten conocer los grados de eficiencia e incluso los grados de problemas que pudieran existir en la ejecución de determinadas actividades deportivas. Por ejemplo, medimos la fuerza muscular a través de un sistema ideado en el mismo departamento que nos permite conocer la fuerza de una serie de grupos musculares. Esto es de gran utilidad en la práctica de determinados deportes, de determinadas actividades y sobre todo de determinadas conductas dentro del deporte. Otro importante dato evaluado es, por ejemplo, el salto vertical. En el salto vertical se reúnen cualidades como la fuerza, la elasticidad, la flexibilidad y en muchos sentidos la experiencia que cada individuo tiene en ejecutar actividades deportivas. Entonces el salto vertical nos permite con mucha certeza acercarnos al tipo de preparación que cada individuo tiene. Tenemos otras pruebas como la medición de flexibilidad. La flexibilidad es una cualidad que depende, en primer lugar, de la elasticidad de los tejidos, que como cualquier material es característica individual, nacida de cualidades genéticas. El individuo que tiene elasticidad lo tiene en primer lugar porque las heredó y muy secundariamente porque las desarrolla durante su práctica deportiva. La flexibilidad nos permite también conocer algunas aptitudes en ciertos deportes, ligadas a ciertos deportes, como la gimnasia, la danza, requieren de este cierto grado de elasticidad. El que no las tenga está destinado a sufrir lesiones tempranas o a no dar la eficiencia requerida en la ejecución del deporte. Bueno, pues hemos podido ver estas dos entrevistas con dos etapas ya de lo que hablábamos, de lo que es ya actividad, de lo que es esfuerzo, de lo que es resistencia. Sí, así es. Y bueno, algo importante que debemos de resaltar de esta parte donde ya los vemos entrados en acción ahora sí, es lo que a nosotros nos puede dar una cierta seguridad de mandarlos a hacer una actividad física en el campo. Habitualmente nosotros les decimos a las personas que se evalúan con nosotros, bueno, las condiciones en el campo pueden ser un poco diferentes, entonces esta es una evaluación diagnóstica donde tal vez no se les exija hasta el 100% de sus capacidades cardiovasculares, pero nos damos una idea del comportamiento que éstas van a tener a la hora de hacer el ejercicio propiamente, ¿no? Bueno, pues ya vimos la evaluación morfofuncional. ¿Alguna otra cuestión antes de pasar a otro aspecto? Sí, lo que sucede es que al finalizar toda la serie de pruebas que se hacen, se hace y se elabora un diagnóstico integral. ¿A qué nos referimos con diagnóstico integral? A que vamos a conformar y a tomar una parte de cada una de las pruebas para poder llegar a una conclusión y decir, bueno, por ejemplo, usted tiene sobrepeso porque, bueno, ya lo corroboramos a lo mejor con la dieta, que está excedida en carbohidratos o en energía en general, tiene problemas con su colesterol por el mismo sobrepeso, su composición corporal está en forma inadecuada y aparte usted del ejercicio que está haciendo no está teniendo los beneficios cardiovasculares que estamos nosotros esperando. Entonces, después de haber hecho el diagnóstico nosotros, entonces ahora viene la parte de sugerencias, ¿no? Que ya las maneja en su forma individual la nutrióloga con su prescripción dietética y nosotros como médicos a la hora de elaborar el diagnóstico decimos, bueno, ahora hay que hacer actividad física con tal frecuencia, con tal intensidad, etcétera, ¿no? Y más bien encaminado a esto que mencionábamos momentos antes, ¿no? Que iniciar con un programa de acondicionamiento físico cuando se viene y se parte de cero. Cuando ya uno está practicando su actividad física, más bien es orientarlo hacia qué es la parte que tiene uno que reforzar, ¿no? Normalmente cuando son equipos o cuando vienen con un entrenador,
y el entrenador ha diseñado un programa de entrenamiento. Durante el programa de entrenamiento tiene fechas señaladas para hacerse el examen. O sea, no es hacérselo en el momento que el deportista se lo quiere hacer, ¿no? Sino que las tiene programadas el entrenador y dice, en este momento me interesa evaluar esta cualidad. ¿Por qué? Porque voy a hacer más énfasis en la siguiente parte del programa de entrenamiento. Entonces, debe de existir un programa de entrenador en donde nosotros estemos inmersos o insertados y decir, necesito una evaluación antes de iniciar la pretemporada, unas semanas antes de iniciar la temporada, porque finalmente me da margen para que yo pueda solucionar estos los baches que encontraron y posteriormente incluso uno antes de que inicien la temporada, ¿no? Entonces, creo que eso sería importante. Muy bien, nos quedan unos minutos para hablar de dos aspectos. Básicamente, lo que sí se conoce más ampliamente de la participación del médico deportivo, lo que es el trabajo para prevenir lesiones o curar lesiones o salvar lesiones, y por otra parte, y esto va conjunto con lo que ya menciono, lo que es el trabajo de campo, lo que es el trabajo del médico deportivo en el alto rendimiento y en el terreno de juego. Vamos a continuación a ver una entrevista con la doctora María Eugenia Acuña Sánchez. Es médico especialista en medicina del deporte y actividad física y es coordinadora de asistencia de la Dirección de Medicina del Deporte. La presencia del médico en el campo es vital, ya que él va a poder detectar inicialmente cualquier tipo de lesión que se presente en la actividad física. El médico debe estar pendiente de la situación en el campo, ya que va a ser capaz de detectar y hacer un diagnóstico precoz y adecuado de las lesiones. Las lesiones, como sabemos, siempre van a estar presentes en el campo de juego. Nunca vamos a decir que vamos a salir con saldo blanco en algún partido o en alguna eventualidad. Por lo tanto, el médico debe estar pendiente de todos los detalles que se lleven a cabo dentro de la cancha. El médico debe saber evaluar correctamente al paciente si éste está lesionado y poder realizar un diagnóstico oportuno y adecuado. También es válido que el médico, si tiene la sospecha de alguna lesión más grave, pueda hacer una exploración física más detallada y puede sacar del campo un momento al paciente y hacer una revisión oportuna. Dar las indicaciones precisas también al momento de realizar el diagnóstico es indispensable. La aplicación de medios físicos como el hielo o un vendaje preventivo va a ayudar a que nuestra lesión se delimite, más no que desaparezca. La atención inmediata es vital para que el atleta se le pueda decir al atleta si puede regresar inmediatamente al campo o su lesión amerita una atención con una fisioterapia física y rehabilitación, que también es otro rubro importante del médico del deporte. La atención en el campo debe estar llevada con un objetivo primordial. Primero, hacer que la salud del individuo no corra riesgo en ningún momento. Muy bien, estamos de regreso y hacían énfasis nuestras especialistas en que estos son diversos servicios, diversas posibilidades de participación de un médico deportivo, y vamos a hablar precisamente de ahora lo que son las lesiones, el tratamiento de las lesiones, que es otra de las partes importantes del servicio que da un médico deportivo. Sí, para esto, bueno, tenemos un video un poco más ilustrativo de algunas terapias o participaciones que nosotros pudiéramos tener, si me lo pudieran pasar, para que nosotros, bueno, veamos que una de las partes por las que se conoce al médico del deporte es esta, ¿no? Donde nos dedicamos nada más al músculo esquelético, sea hueso y músculos, pero bueno, es una parte muy importante para quien hace actividad física. Nosotros decimos que una persona que habitualmente
sea sedentaria, pues tiene menos riesgos de lesionarse. Una persona que se activa más, pues siempre tendrá mayores compromisos. Y bueno, estos son de los servicios que también en la Dirección de Medicina del Deporte nosotros tenemos, como la consulta de medicina especializada en lesiones musculoesqueléticas, la atención de algunas lesiones con manejos de termoterapia o algún otro medio físico para contrarrestar estas lesiones y bueno, que la finalidad, como nos comentaba la doctora Acuña, pues salgan lo más rápidamente posible y regresen al campo de juego, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos lesionado a veces de tobillo y podemos estar 2 meses si queremos parados. Un deportista de alto rendimiento pues no lo podemos tener parado más que un momento. Pues sí, generalmente tobillo, rodilla, codo, muñeca para los que llevan otra actividad física, pero bueno, siempre el compromiso es la extremidad, depende mucho de lo que es el deporte. Bueno, vamos cerrando ya lo que es esta conversación que ha tratado precisamente de la participación del médico deportivo y querían ustedes hacer énfasis en algunos de los otros servicios que están ofreciendo en la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas en Medicina del Deporte. Doctora Galindo. Bueno, nosotros básicamente tenemos no básicamente hacemos la evaluación morfofuncional y hacemos esta parte de atención de lesiones en músculo esquelético, sino que tenemos la parte académica. Claro. Nosotros también tenemos alumnos en formación, de especialidad en medicina del deporte y tenemos ahorita recientemente inaugurada la especialidad en la licenciatura de enfermería de medicina del deporte también. De enfermería. De enfermería, que sería pues otro aspecto, no nada más del médico, sino el auxiliar el apoyo que debe tener, que tiene sus características particulares por lo que veíamos en esta última parte, en el tratamiento de lesiones, por ejemplo, en la aplicación de un buen vendaje, etcétera, que son aspectos que a lo mejor muchas veces no observamos, ¿no? Claro, y la otra, la otra parte sería la de los servicios, el servicio social que ofrece la Dirección de Medicina, que tenemos pasantes en servicio social de enfermería, de pasantes en servicio social de nutrición, de psicología, incluso ha habido de ingeniería en la parte de biomecánica. Y bueno, cursos que también se imparten por parte de la dirección a la población abierta y a la población universitaria. Sí, Raquel. Es lo que iba a comentar, la parte de servicios sociales es una parte importante porque de esa manera se promueve que el profesionista vinculado con el deporte pues tenga la capacitación adecuada para que pues se dé la adecuada atención a los deportistas y a todas las personas que nosotros tenemos que ver en la dirección. Pues muy bien, hay que acercarse precisamente al trabajo que desarrollan en la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas nuestras especialistas en medicina del deporte. ¿Estas evaluaciones morfofuncionales están abiertas a la población? Sí, de hecho las evaluaciones están dirigidas principalmente a nuestros equipos representativos. Fútbol, soccer, por ejemplo, primer equipo, son clientes anuales, 2 o 3 veces acuden con nosotros. Por supuesto. Y bueno, es abierta también a comunidad universitaria, profesores, trabajadores y gente externa. Claro. Solo que bueno, tiene un costo de recuperación realmente diferente, pero es eso, ¿no? Un costo de recuperación. Vale mucho menos de lo que realmente cuesta esta evaluación, ¿no? Pero digamos, tiene un costo de recuperación, pero creo que es muy importante, por ejemplo, para quien quiere, ustedes lo señalaban, quien quiere acercarse a la actividad física, quien a lo mejor está pensando en un momento dado en regresar a hacer deporte. Vemos una cantidad, por ejemplo, de ciclistas muy importante en la Ciudad de México, a veces recorriendo algunas de las vialidades más importantes, personas que a lo mejor quieren empezar a correr o quieren empezar simplemente a caminar, pero no saben bien cuál es su condición, cómo está su cuerpo. Entonces creo que es muy importante que en un momento dado pudieran tener esta evaluación para saber cómo están, para no nada más hacer una dieta sin sentido, sino tener una orientación muy clara de qué deben de comer, cómo deben hidratarse, que es una parte muy importante que a veces no pensamos, ¿no? Y eso es importante ahorita que menciona eso, porque no solamente es darle la dieta por primera vez y que se vaya, sino que existe también en la dirección el seguimiento, ¿sí? El control nutricional. Esto es bien importante porque ahí entraría la parte en la que yo les comentaba, de que se debe de adaptar la alimentación a las diferentes etapas de entrenamiento. Entonces,
Entonces, de esta manera, el control nutricional, el seguimiento, nos va a permitir llevar esas etapas de entrenamiento acordes con la alimentación. Bueno, pues muchas gracias por estar. Un comentario muy rápidamente. Ya casi nos vamos. Sí, nada más, bueno, recordar que el ejercicio se dosifica. Claro. No es nada más ponte los tenis y vete a correr. Por supuesto. Muchas gracias a nuestras especialistas, la licenciada en nutrición Raquel Valenzuela Argüelles, muchas gracias. También a la doctora Rebeca Galindo Díaz, gracias. Y a la doctora Irma Pérez Domínguez. Bueno, pues a vivir mejor haciendo ejercicio. Esto es Deporte Conciencia y gracias por estar con nosotros.